Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político, tesis y antítesis. Como cada semana agradecemos su sintonía. También la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, con quienes, cada semana analizamos, comentamos, discutimos cada una de las leyes y temas de la coyuntura política. Sin embargo, una ley se nos quedó en la mesa de discusión y esta es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la misma que está en la etapa final de aprobación en la Asamblea Nacional. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la Televisión Legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por la señal de la radio de la Asamblea Nacional y por supuesto por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de tesis y antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. El miércoles 17 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 93 votos, aprobó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Veamos a continuación un resumen del trámite. El pasado 17 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 93 votos, aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La normativa establece que el Estado tiene el derecho de administrar, regular y controlar los sectores estratégicos de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico, lo cual incluye la potestad para emitir políticas públicas, planes y normas técnicas. Se crea la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, que será la entidad encargada de la gestión del espectro radioeléctrico y reemplazará a la Superintendencia de Telecomunicaciones. La agencia será la responsable de otorgar el título habilitante para la instalación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones. Se estableció una tabla para el cobro anual de un porcentaje a toda empresa de telefonía o que brinde servicio de audio o video por suscripción que tenga más del 30% del mercado. El cuerpo legal prevé que los títulos habilitantes no podrán enajenarse, cederse, transferirse, arrendarse o grabarse por ningún medio sin autorización de la agencia. El incurrir en esta prohibición será causa suficiente para la terminación anticipada del título habilitante. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones, excepto los de radiodifusión, pagarán trimestralmente una contribución del 1% de los ingresos totales facturados y percibidos. A través de esta ley no solo se suprime la Superintendencia de Telecomunicaciones, sino también al Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. Y bien, con estos antecedentes iniciamos y lo hacemos con usted, asambleísta Torres. De manera general, ¿cuáles son sus principales preocupaciones en torno a esta ley? Usted en el debate pidió el archivo. Sí, señalé que esta ley es inconstitucional por cuanto, de acuerdo con nuestra Constitución, solamente las superintendencias pueden realizar el control en la prestación de servicios públicos. Resulta que en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones desaparece la Superintendencia de Telecomunicaciones y asume las funciones de la superintendencia la Agencia de Regulación y Control, en cuyo directorio está nada más y nada menos que el ministro de Telecomunicaciones, representante del presidente de la República, presidiéndolo e inclusive cuando sea necesario con voto dirimente. El hecho entonces que la Agencia de Regulación y Control que se crea en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones asuma las funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones es inconstitucional, porque la Constitución es absolutamente clara. Solamente las superintendencias pueden realizar la labor de control en cuanto a la prestación de servicios públicos. Y dentro de la Ley Orgánica se habla básicamente de servicios públicos, aquellos relacionados con el uso, por ejemplo, del espacio radioeléctrico, que sirve para telefonía celular, que sirve para la televisión, para la radio y para tantas otras aplicaciones más. Por ello, pedí que se archivara, porque a mi criterio la ley en este punto es inconstitucional. La ley, por supuesto, establece un nuevo diseño institucional. 30 segundos. Resulta que la nueva Agencia de Regulación y Control no solamente asume las funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones, también asume las funciones del CONATEL y se convierte en el órgano que va a controlar, que va a regular, a normar el sector.
Y como ya expresaré inmediatamente, el gran problema se presenta por el hecho de que una de las operadoras de telefonía celular, CNT, y de telefonía regular, está integrada por el ministro de Telecomunicaciones, ya que se trata de una empresa pública estatal. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, bueno, ya vamos a llegar a este punto en medio de este debate. Antes yo quisiera conocer cuáles serían los principales beneficios que usted destaca de este proyecto. A ver, creo que es importante primero señalar que es necesaria una nueva ley de telecomunicaciones. La que tenemos es una ley absolutamente desactualizada, que no tiene que ver con todos los cambios tecnológicos que ha vivido el mundo contemporáneo. Además, que tenemos una multiplicidad de normas que en este momento tienen que ver con el tema de telecomunicaciones. Hay, de hecho, en vigencia una ley de telecomunicaciones que además, otro agravante que es importante señalar, es también que las reformas que se hicieron, las últimas reformas que se hicieron a esa ley, se hicieron pensando sobre todo en la privatización de los servicios de telecomunicación. Eso hay que ser muy claro. Entonces, tenemos en este momento una ley de telecomunicación que es absolutamente obsoleta, que no da cuenta de las realidades del mundo contemporáneo ni tampoco de las circunstancias actuales del país. Luego, tenemos en vigencia también la ley de radio y televisión. Si bien la ley de comunicación en algunos aspectos derogó artículos de esta ley de radio y televisión, en otros se mantiene vigente. Luego tenemos disposiciones de la propia ley de comunicación, que es básicamente relacionado con el tema de los contenidos. Está vigente también, y esto es importante decir, que tiene relación la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos vigentes, es decir, una multiplicidad de normas. Y hacía falta una nueva ley de telecomunicaciones, de tal manera que en primer lugar estamos respondiendo al país. 30 segundos. Segundo, esta ley, más allá o totalmente contraria a lo que era la anterior normativa, busca fortalecer el sector de las telecomunicaciones y busca también fortalecer el papel del Estado en esa área y desde luego no deja no impide la posibilidad de que exista participación privada, pero sobre todo establece que es una potestad del Estado todo lo que tiene que ver con la regulación del espectro radioeléctrico, así como su utilización. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ahora sí, respecto del tema que usted ya refería hace pocos minutos, ya ha hecho los cuestionamientos respecto de la creación de esta agencia que reemplazaría en sus funciones a lo que hace ahora la superintendencia, pero al respecto se ha dicho que con la creación de esta agencia de regulación y control se pone en orden la estructura institucional dispersa en esta materia. Bueno, si se tratara solamente de que esta agencia de regulación y control asume las funciones, diga usted, del CONATEL, no existe problema. El inconveniente se presenta cuando en la ley desaparece la Superintendencia de Telecomunicaciones y la agencia de regulación y control, en cuyo directorio estará el ministro de Telecomunicaciones presidiéndolo, asume las funciones del organismo de control. Veamos la situación de Colombia y de Perú. Allá no existen operadoras estatales en materia de telefonía. Por lo tanto, la agencia que regula puede a su vez ser agencia de control. Los dos países suscribieron convenios con la Unión Europea. Una de las exigencias contenidas en los protocolos entre Colombia, Perú y la Unión Europea está uno relacionado con la necesidad de la independencia absoluta entre el órgano que controla y las entidades que operan en el ámbito de las telecomunicaciones. En el Ecuador la situación es completamente distinta de la de Colombia y de la de Perú, porque en el Ecuador CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, es una empresa pública estatal. En su directorio está el ministro de Telecomunicaciones. La nueva agencia de regulación y control es, de acuerdo con la ley, una persona jurídica de derecho público, en cuyo directorio se encuentra también el ministro de Telecomunicaciones. La agencia de regulación y control va a regular y a controlar. Y CNT es la encargada de la operación. Resulta que no existe independencia. Desde el punto de vista jurídico, la una fue creada mediante decreto ejecutivo, CNT, como empresa pública estatal, y la otra se crea mediante ley. Pero a nivel funcional, por el hecho de que el ministro esté en los dos directorios, resulta que no hay independencia.
Y allí entonces la preocupación, inclusive con la forma como se materializarán los acuerdos con la Unión Europea, debido a la desaparición de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que sí era indudablemente un órgano institucionalmente independiente. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿qué decir sobre este tema? Que la nueva ley lo que hace es simplificar la estructura institucional que existía en el sector. ¿Qué es lo que teníamos, no es cierto? Por un lado, Superintendencia de Telecomunicaciones, el CONATEL, estaba también la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, una estructura absolutamente dispersa. En general, no solo en esta ley, sino en lo que hemos venido realizando a lo largo de estos años, buscamos simplificar la estructura institucional para que responda mejor a las necesidades y a las expectativas del Estado y la sociedad ecuatoriana. Pero no sería inconstitucional, como dice la asambleísta De Torres. ninguna forma. ¿Qué es lo que se está planteando aquí? Básicamente seguir el modelo que se ha adoptado en otras leyes. Tenemos por un lado, y esto es mandato constitucional, que exista la rectoría. La rectoría está en el Ejecutivo, en este caso en el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad del Conocimiento. Y luego tenemos una agencia que lo que hace es precisamente simplificar lo que antes tenía el CONATEL, la superintendencia, lo que hacía la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, en un solo instrumento, que es la Agencia de Regulación y Control. Esta será la agencia que tiene a su cargo, con autonomía administrativa, financiera, será a su cargo la regulación y control en todo lo que tiene que ver en materia de telecomunicaciones. Si bien la Constitución dispone la existencia y la posibilidad de superintendencias, esas superintendencias no están creadas en la Constitución. Por lo tanto, depende de las necesidades existentes el que pueda existir o no una superintendencia. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que el manejo tal cual existía no permitía un adecuado funcionamiento y sobre todo no permitía un adecuado desarrollo del sector de telecomunicaciones. Ahora se está buscando simplificar esta estructura para de esa manera responder mejor a las necesidades, responder mejor a los retos y sobre todo al objetivo que es también la universalización de los servicios de telecomunicaciones para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, con esto nos vamos a una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, analizamos esta semana la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, con más de Tesis y Antítesis. El tema de análisis, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. ¿Qué opinan en la calle sobre lo denominado como derechos de calidad en relación a las regulaciones tarifarias? Lo vemos enseguida. Y de acuerdo con la ley están pagando los impuestos. Y de acuerdo con las cláusulas que se estipulan en el respectivo contrato con el Estado ecuatoriano, yo no considero que se debe pagar más impuestos. Y bueno, ahí habría que evaluar, como digo, si es que en verdad tienen que pagar más o menos. Eso no lo sabemos nosotros los usuarios. Bueno, usted sabe que si suben el costo de las operadoras, ese costo repercute directamente con el pueblo, con el usuario. Pero nosotros estamos conformes con el servicio que nos han dado. Yo tengo las dos líneas y no tengo problemas. Hay mucha gente que tiene 2, 3 líneas o en familias. Si son 6 miembros, los 6 miembros tienen teléfono. Entonces sería un poco más para el bolsillo de ellos, ¿no? Primero deberían ponerse a servir bien. Luego crear impuestos, porque si crean más impuestos, más gastos para ellos, peor va a ser el servicio nuestro. Porque hay muchas restricciones también que tienen las operadoras. Yo creo que deberían de revisar las ganancias que tienen las operadoras y sacar resoluciones favorables. Porque son empresas que acumulan gran cantidad de capital y deben dar la aportación de impuestos al Estado, ¿no? Yo creo que eso está bien. Y bien, asambleísta Torres, avanzamos. ¿Cómo mira usted la solución que se le dio finalmente al tema de las utilidades y el pago por la participación en el mercado de las empresas de telecomunicaciones? Bueno, me parece que la tabla que se incluyó finalmente en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones es una ley que castiga en lugar de ser una ley que genera incentivos, porque aumenta el pago que tendrán que realizar especialmente las operadoras privadas a medida que tienen más usuarios, cuando el camino debería ser completamente diferente. Más usuarios debe merecer un reconocimiento
y no un castigo. En el Ecuador existen dos operadoras fundamentalmente privadas, Movistar y Claro, y la operadora estatal en materia de telefonía celular. Entiendo que telefonía fija para ciertos segmentos. En el caso de la banda 4G, lo que a mí me preocupa mucho es que se le ha adjudicado solamente a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones esta banda y lo restante estaría por ser adjudicado luego de un concurso. Y ello coloca en una posición de desventaja a las operadoras privadas que tienen el mayor número de clientes precisamente en nuestro país. Debería esta Agencia de Regulación y Control, que ya ha sido creada y que va a funcionar, garantizar al menos una equidad para la utilización de la banda 4G, porque aquellos que no tenemos el servicio de telefonía celular con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, sino con Movistar o con Claro, estamos en desventaja, no tenemos el servicio que podría tener si estas operadoras tuvieran ya el acceso a la banda 4G, que en lo futuro van a tener, es verdad, pero mientras pase el tiempo resultamos perjudicados los usuarios. De ahí entonces que el tema no solamente es de la tarifa, el impuesto, que puede ser castigo o incentivo, sino el que se permita a estas operadoras privadas también tener acceso ya de manera inmediata a la banda 4G con las mismas garantías que ahora tiene la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿le parece que las operadoras paguen un porcentaje de sus ingresos según la cantidad de usuarios que tienen conforme ya está establecido en la ley? Mire, creo que en primer lugar hay que ver que también un elemento importante que se dio a finales del año pasado es que se estableció a través del Consejo que fija las remuneraciones, también se estableció un salario acorde con el trabajo que realizan quienes laboran para estas empresas, de tal manera que este fue un beneficio también directo, establecer un salario diferente, distinto. La remuneración mensual unificada mínima para ese sector está por encima de los 600 como mínimo, lo cual es un avance significativo. Segundo, ¿qué es lo que se hace? Yo creo que aquí hay que distinguir. Esto no es ni un impuesto ni tampoco es una regalía. Es un pago. ¿Y es un pago que está basado en qué? En la Ley de Control del Mercado. Precisamente porque tenemos dos, máximo quizá podrá haber 3 operadoras, aquí hay que cuidar que no exista una posición predominante en el mercado, porque si existe una posición predominante en el mercado, ¿qué es lo que puede hacer? Puede imponer condiciones y afectar incluso las reglas de la propia competencia. Por eso, ¿qué es lo que se hace adecuadamente en la ley? Se fija un pago en función de cuál es su posición en el mercado. Si estamos hablando de una empresa que tiene más del 67% de los abonados, más del 67% del mercado, es correcto que esa empresa pague y que, por ejemplo, esos recursos puedan servir para desarrollar todo lo que tiene que ver con telecomunicación en el sector rural del país. Esto es importantísimo. Estamos hablando que se está utilizando un recurso que es del Estado, que es de todos los ecuatorianos, como es del espectro radioeléctrico, y por lo tanto el Estado y el conjunto de la sociedad debe ser beneficiada. Por lo tanto, me parece adecuado este pago, en este caso, cuando pasan del 7%, estamos hablando o cuando pasan del 65%, estamos hablando del 7%. Y en el otro caso, si es que llega a 30%, también tiene que pagar. Me parece absolutamente justo. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. La idea es que los ecuatorianos tengamos un servicio de calidad, sobre todo en materia de telefonía fija y de telefonía celular, y a un costo más bajo. Y de lo que se ha podido observar, las empresas o las operadoras privadas son en este punto mucho más eficientes, a tal punto que, teniendo una serie de ventajas la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, los usuarios prefieren las operadoras privadas. En mi domicilio en la ciudad de Ambato, yo soy cliente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ellos me proveen internet y la telefonía fija y no me quejo, es un buen servicio. Pero en materia de telefonía celular, yo opté más bien por las operadoras privadas desde hace algún tiempo, por la eficiencia. Lo que me preocupa es que el hecho de que ahora, al no habérseles permitido a las operadoras privadas que tengan acceso a la banda 4G, uno como usuario no recibe, digamos, los datos, no puede ingresar al internet con la velocidad con la que sí se puede ingresar cuando uno tiene acceso a este servicio que ahora ha sido adjudicado a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. En la ley, el hecho de que la nueva Agencia de Control y Regulación
sea estatal y en su directorio esté el ministro de Telecomunicaciones presidiéndolo, y a su vez este ministro, el de Telecomunicaciones, sea el presidente en el directorio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, significa que hay una confusión de intereses, no hay una separación, no existe una independencia, cuando lo ideal es que exista un operador estatal. Yo no me opongo, está bien que existan operadoras privadas, pero en igualdad de condiciones, sin ventajas, sin privilegios, sin obstaculizar a unas, porque al final el que paga los platos rotos es en definitiva el ciudadano. Si no está con la operadora que tiene las ventajas de la empresa estatal, como ocurre por ejemplo en mi caso con la telefonía celular, no puedo acceder con la velocidad a la que sí acceden aquellos que están con la empresa estatal en materia de telefonía celular. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ya lo dijo el asambleísta Torres, la necesidad de garantizar la equidad en la utilización de la banda 4G. Sí, pero es que eso efectivamente se podrá hacer precisamente en las condiciones y en las reglas que determinan esta ley. Esto no es que va a estar monopolizado únicamente para la empresa, en este caso pública, sino también van a poder acceder a ella en las condiciones que establece la ley las empresas privadas. Cuando hablamos de este tema, obvio que el Estado tiene que tener un papel preponderante. Cuando hablamos del espectro radioeléctrico, estamos hablando de estas ondas electromagnéticas, pero que permiten, por ejemplo, la comunicación, las telecomunicaciones, tiene que ver con aspectos tan cotidianos de la ciudadanía, de la sociedad, como que, por ejemplo, los servicios de radio, de televisión, lo que permite la utilización de la telefonía móvil está relacionado con la utilización del espectro radioeléctrico. Por lo tanto, el Estado en esto tiene que tener un papel determinante. Eso es lo que nosotros estamos pretendiendo en esta norma. ¿Qué es lo que buscamos con esta norma? Primero, regular adecuadamente el sector. Segundo, acabar con esa disfuncionalidad institucional que existía. Tercero, también, y este es un objetivo clave, poder universalizar todo lo que tiene que ver con los servicios de telecomunicación. Esto es clave. En el país, en este momento, en el siglo XXI, hemos avanzado muchísimo. Incluso ahora podemos tener y tenemos muchos más teléfonos celulares que habitantes. Tenemos más usuarios de la telefonía celular que habitantes. Por lo tanto, tenía que estar adecuadamente regulado y controlado. Pero también es importante pensar que es imposible el desarrollo de la sociedad del futuro, de la sociedad del conocimiento, si no hay un mayor acceso de los ecuatorianos y ecuatorianas a la utilización del Internet. Esto es importante también que podamos tener, y es uno de los objetivos de esta ley, poder avanzar hacia la universalización también del servicio y de los servicios relacionados con telecomunicaciones. Creo que también es adecuado regular cómo se establecían las concesiones, las autorizaciones que existían en la norma. Ahora en esta ley se simplifican y también permite esto un desarrollo. Me parece que es establecer una ley en condiciones del siglo XXI para pensar en el desarrollo del Ecuador. Gracias, asambleísta Hernández. Momento de hacer una nueva pausa, amigos. Al volver continuaremos con el debate sobre el proyecto de ley orgánica de telecomunicaciones. Regresamos. Esto es Tesis y Antítesis. Estamos de regreso, amigos, con Tesis y Antítesis. El tema de esta semana, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Les recordamos que Tesis y Antítesis se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Asambleístas, antes de ir ya con sus observaciones finales, asambleísta Torres, hablar de otro punto que también ha sido cuestionado y es el referente al artículo 8 sobre la prestación de servicios en un estado de excepción. Y me permito brevemente leer lo que dice este artículo. En caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural o emergencia nacional, regional o local, cuando el decreto ejecutivo de estado de excepción que emite el presidente o presidenta de la República involucre la necesidad de utilización de los servicios de telecomunicaciones, los prestadores que operen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de permitir el control directo e inmediato por parte del ente rector de la Defensa Nacional de los servicios de telecomunicaciones en el área afectada. Dicho control cesará cuando se levante la declaratoria de estado de excepción, conforme lo previsto en el artículo 166 de la Constitución de la República y el decreto de estado de excepción. ¿Qué decir sobre este tema? Preocupa indudablemente la amplitud con la que está redactada la norma. El estado de excepción puede ser nacional o puede ser simplemente local o regional. En la norma que usted leyó se dice que el organismo responsable de la defensa puede ejercer un control
de toda la operación, pensemos, de la telefonía celular en esa zona. La pregunta que yo me hago y que se harán indudablemente los televidentes es alrededor de la zona. Si es nacional, ¿cuál es la zona? Y si no es nacional, ¿cuál es la zona y cuáles son los poderes y limitaciones? Esos estados de excepción, afortunadamente, deben pasar por la Corte Constitucional y luego podrían ser inclusive revocados por la Asamblea Legislativa. Para ello existe un proceso previsto en la Constitución. Sin embargo, supone a primera vista una restricción, porque el estado de excepción restringe no todos los derechos constitucionales, sí algunos. Me preocupa la amplitud con la que está redactada en definitiva la norma. Y sobre la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el artículo 213 de la Constitución es claro cuando dice que las superintendencias son las únicas que pueden realizar el control en la prestación de servicios públicos, y las telecomunicaciones vienen a ser un servicio público prestado por la empresa pública estatal, CNT, o por operadoras privadas, en el caso de la telefonía celular, Movistar o Claro. No cabe que un organismo distinto de una superintendencia, como la Agencia de Regulación y Control, ejerza este tipo de supervisión, de control, en lugar de la Superintendencia de Telecomunicaciones. En la ley se detalla cómo se establecerán las sanciones. Hay un procedimiento. El gerente o director de esta agencia de regulación es el que impone la sanción, pero el afectado puede apelar al directorio de la agencia, donde está el ministro. Pensemos si la sanción se la impone a la Corporación de Telecomunicaciones, empresa estatal. Si esa empresa apela de la sanción ante el directorio de la Agencia de Regulación y Control, resulta que el ministro de Telecomunicaciones tendrá que resolver sobre una sanción que se le impuso a la empresa del cual él también es parte como miembro del directorio, la CNT. De allí entonces la gran preocupación por esta falta de autonomía funcional entre la Agencia de Regulación y Control y, por supuesto, la operadora estatal. Las competencias que asume o que la ley le da a la Agencia de Regulación y Control son vastas. Tiene capacidad, por ejemplo, para pronunciarse sobre los contratos relacionados con la telefonía celular, para decidir sobre la utilización o no de la banda 4G, establecer los montos en los cuales se licitaría. No es una agencia que simplemente controla, es una agencia que también regula, es una agencia que participa en los procesos precontractuales y contractuales relacionados con las concesiones. Y no solamente se va a limitar a regular el campo de la telefonía fija o la telefonía celular, también va a regular a las radioemisoras. No nos olvidemos que en el país varios concesionarios de frecuencias de radio están en el limbo porque están a la espera de que sean renovadas esas concesiones o sean redistribuidas. Por lo tanto, esta agencia va a tener un gran poder, inclusive en ese tema. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, su réplica y sus observaciones finales en estos últimos 3 minutos. A ver, en primer lugar, respecto de lo que señala el artículo 8, la prestación de servicios en estado de excepción. Yo creo que es importante situarnos en esa coyuntura. Este artículo, y además vale decir que incluso bien podría no estar esta consideración y este artículo aquí, porque ya existe esta posibilidad en la norma constitucional. ¿Qué es lo que está diciendo este artículo? Que en caso de agresión, estamos hablando de una agresión del Ecuador por parte de un país externo, ¿sí? Conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública, desastre natural, emergencia nacional, regional o local, cuando el decreto ejecutivo que emite el presidente de la República involucre la necesidad de utilización de los servicios de telecomunicaciones. Es en esos casos se requiere poder tener también una comunicación precisa respecto de del rol que debe cumplir la ciudadanía. Se debe tener orientaciones muy claras. ¿De quién esas orientaciones? ¿De quién tiene la responsabilidad de manejar las crisis internas y externas, que en este caso es el Poder Ejecutivo? Por eso se le da esta potestad. ¿En qué casos? En los casos que la Constitución prevé. Esos casos son potestad del Ejecutivo y pueden hacerse únicamente bajo las circunstancias que la propia Constitución está señalando. Aparte de eso, el Legislativo tiene la atribución de levantar incluso este estado de excepción y
Al mismo tiempo, no es que todos los derechos de los ciudadanos con el estado de excepción se quedan suspendidos, sino básicamente ciertos derechos, algunos que tienen que ver, por ejemplo, con la movilidad de las personas y obviamente también con la información que en momentos de crisis se emite a los ecuatorianos y ecuatorianas. De tal manera que esta es una necesidad. Yo digo, bien podría no estar, porque ya la potestad está en el Ejecutivo, en la Constitución, y es una posibilidad que tiene el Ejecutivo. Segundo tema, yo creo que es importante insistir en cuáles son los objetivos de esta norma. Y lo que dice la ley es muy claro: promover el desarrollo y fortalecimiento de las telecomunicaciones, fomentar la inversión nacional e internacional en este campo, incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios de telecomunicaciones, promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos. Esto es importante, y la norma ahora tiene una serie de facultades a través de las cuales, por ejemplo, permite la utilización de una misma torre para distintos prestadores de servicio, pero al mismo tiempo busca que exista convergencia de los servicios. ¿Para beneficio de quién? De los ecuatorianos y ecuatorianas. La posibilidad de promover con que el país entero cuente con redes de telecomunicaciones, y ojalá podamos tener en el futuro cercano que en los lugares públicos, en los espacios públicos, los ecuatorianos y ecuatorianas podamos acceder precisamente a redes Wi-Fi que permitan una mejor comunicación. En este momento, en el siglo XXI, es importante el desarrollo de las telecomunicaciones. No es posible un país del futuro sin construir al mismo tiempo una sociedad del conocimiento. Asambleísta Hernández, asambleísta Torres, gracias por sus criterios. Ustedes, amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa. Tesis y Antítesis se retransmite por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados, se crea, y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Será hasta la próxima semana.